Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Gestión y Más. Hablar de la radio en Colombia es tocar la historia de muchas generaciones que a través de ella crecieron, se educaron, se informaron, pero también se divirtieron. Por ello, quisimos invitar a un protagonista de la radio en nuestro país. Hablamos del pereirano Ernesto Henao Peláez, director de teatro, de igual manera libretista y periodista. Ernesto, bienvenido a Gestión y Más. Muchas gracias, Elian, y a Gestión y Más por esta honrosa invitación. Ernesto, ¿cómo inicia usted en la radio? Inicio atraído por ese imán que tiene la radio. Aún siendo estudiante, me metía a una estación de radio de aquí, de la ciudad de Pereira. Entraba allí y me regalaba para ir a comprar el café, los cigarrillos, y me fui involucrando hasta que fui aprendiendo poco a poco y me gané la simpatía y el cariño de la gente y empecé como operador de audio. ¿Hablamos de qué época, Ernesto? Uy, estamos hablando de los años finales de los 55, yo era un estudiante, era un joven. Ernesto, hablar de una época fabulosa de la radio es pensar en las décadas de los 70s y 80s, con las radionovelas y seriados como Calimán y Arandú, donde usted participó. ¿Qué recuerda de ello? A ver, fue una época dorada de la radio, dorada y adorada, porque marcó una temporada muy importante en el sentido de que la gente se apegaba a la radio muchísimo más. Entonces se hacían unas historias para familia, educativas, de formación. Hoy todo lo contrario, hoy es deformación. Entonces se formaba, ahora se deforma. En esa época la radio era muy familiar y era el punto de encuentro para escuchar un buen programa de radio. Lo que tú dices, en algunas familias se convertía en punto de encuentro. Por decir algo, Calimán normalmente se emitía a las 5 de la tarde. Era un solo radio en todo el país. Eso cautivó la sintonía. Entonces era un solo radio y habían familias que se reunían en una sola casa a escuchar el capítulo del día. Claro, Calimán inició por el año de 1965 y luego le siguió Arandú. Sí, a ver, Arandú es causa de Calimán, es un efecto. Calimán se emite a través de Todelar, se origina en Radio Continental de Bogotá, que era la matriz de Todelar entonces. Entonces, a raíz de esa avalancha y de haber cautivado tanta sintonía, la cadena Caracol, entonces crea Arandú, un personaje similar, a manera de competencia, sin lograr acabar con Calimán. Claro que sí. Ernesto, contémosle a nuestros seguidores que también la emisión de muchos programas de aquella época radiales se hacían en vivo y los recursos técnicos eran muy básicos. En cuanto a efectos de sonido, ¿qué podemos hablar de esa época? Precario, totalmente, frente a lo de hoy, porque pues no se contaba con aquella tecnología actual, de la cual yo gozo en este momento en mi estudio de producción, sino que no hay ni punto de comparación. Cuando se hacía un capítulo, entonces dentro del estudio había un encargado de sonorizar, de los efectos. Entonces allí encontraba una escalinata de madera de 3-4 gradas, donde el tipo le tocaba hacer pasos y llevaba, si había pasos de mujer, entonces había que llevar unos zapatos de tacones para sonarlos allí.
si había que hacer un relámpago, un trueno, entonces había una lámina una hojilla de zinc, pero muy delgada, para agitarlo. Había que servir una bebida, entonces una botella, una jarra y un vaso para pasearlo cerca al micrófono. Eran métodos muy precarios y se hacía todo de una vez, todo de una vez. Hoy por hoy, primero se hacen las voces como se hace cuando lo hacen los cantantes actuales, se hace la música y aparte se fusiona. No, aquí era todo completo. Si el actor o los actores se equivocaban, entonces se repite. Maestro Ernesto, le invito a degustar este delicioso café Ginebras 100% excelso tipo exportación. Estamos en Anglos Café, nuestra tradición, en el Centro Comercial Victoria, piso 3. Vengan y disfruten de un delicioso café, así mismo como de bebidas frías y calientes, además de snacks. Síganos en nuestras redes sociales. En contados instantes estamos con nuestro invitado para seguir hablando de este fabuloso mundo de la radio. Y continuamos en Gestión y Más con nuestro invitado, el maestro Ernesto Henao Peláez, el libretista, director de radionovelas, asimismo periodista. Ernesto, hoy ¿usted cómo ve y escucha la radio en Colombia? Tengo que decirlo en plata blanca, da grima. ¿Por qué motivo? Porque pues la radio se ha venido a menos, muy a menos, porque hoy por hoy se escucha una cantidad de gente a través de la radio, gente que no tiene ningún tipo de preparación para ese medio, llegaron allí pues porque buscan es popularidad y no tienen ninguna preparación que se exigía en aquel entonces, porque había que prepararse y había que demostrar suficiencia en la profesión y obtener del aquel entonces Ministerio de Comunicaciones una licencia. A nosotros nos tocó ir a presentar exámenes y demás para obtener una licencia. Hoy no, porque en su sabiduría el Congreso de la República determinó que el locutor no es un profesional, que eso no es una profesión, es un oficio. Entonces la licencia quedó abolida. Entonces eso favoreció a los grandes magnates de la radio, que entonces, no, venga cualquiera. Ernesto, en esa época también la sátira y la alusión al tema humorístico estaba también en vigencia. Con el maestro Salustiano Tapias. Esa fue una época muy bella, porque hablar de eres el personaje. Tú mencionas a Salustiano Tapias, que fue un personaje en televisión, lo hacía, lo escribía, lo creó, lo escribió magistralmente el doctor Humberto Martínez Salcedo, padre del actual fiscal general de la Nación. Entonces, el doctor Humberto Martínez Salcedo, de un genio inagotable, un hombre de un humor finísimo, un genio, fue una época muy linda que le dio mucho realce a un programa que tiene Caracol, de humor, que Sábados Felices, le dio un gran realce y fue un pionero, un maestro. El Pereque, el Corcho, por ejemplo. En la radio, esos ya eran programas de radio, de él también. Era un hombre con un ingenio inagotable.
Maestro Ernesto, la era digital está haciendo que las emisoras tradicionales hoy se transformen y algunas inclusive piensen en cerrar. ¿Qué opinión le merece esto? Pues, tanto como cerrar, no sé, creo que eso es un capítulo que se demorará mucho para cerrar como tal y trasladarse a las redes o a los sistemas electrónicos de hoy en día. Pero sí hay una tendencia a compartir en las redes, porque, por ejemplo, en la época de los 50, 60, 70 inclusive, pues las emisoras para escucharlas internacionalmente tenían que tener un segundo transmisor del llamado onda corta. Eso tenía que emitir una señal muy ruidosa y uno aquí mismo escuchaba, para escuchar aquí la voz de los Estados Unidos de América, entonces tenía que tener un radiecito de onda corta y lo escuchaba precariamente con ruido. Hoy por hoy tú lo escuchas digitalmente. Ernesto, finalmente considera importante que las nuevas generaciones vuelvan a escuchar radionovelas y seriados. Sí, yo diría que sí, pero que sea algo constructivo, porque si vamos a trasladar las narconovelas, las sexonovelas de la televisión, toda aquella cosa que no deja nada bueno a nuestras juventudes, si la vamos a trasladar a la radionovela, al formato radionovela, pues no estaríamos haciendo nada, porque nuestra juventud, que nos preocupa mucho lo que está pasando con los niños, con las niñas, con las nuevas generaciones, nos preocupa mucho. Yo pienso, y me sostengo en ello, de que mucha culpa de eso la tienen los medios de comunicación que fomentan la violencia, el narco, todo aquello. Pues maestro Ernesto Henao Peláez, agradecerle en nombre de todos los risaraldenses el hecho de que usted a través de un largo tiempo pues le esté entregando a esta y a las generaciones pues alegría a través de la radio, y esperamos que siga haciendo productos que de verdad integren a la familia a través de la radio. Solo pues, tengo agradecimientos, primero para con Dios, porque creo en Él a pie juntillas, y eso no me lo cambia nadie, y le pido a Él, a Dios, que me permita llegar a hacer alguna buena producción. Sigo en eso, seguiré en eso hasta el final de mis días, pues soy un enamorado de la actividad. Eliana, a ti, muchísimas gracias a Gestión y Más por este honor que me hacen al invitarme hoy a su programa, y espero tener una segunda oportunidad. El honor y el privilegio es nuestro, maestro Ernesto, gracias, y de igual manera a ustedes invitarles para que nos sigan sintonizando a través de las redes sociales. Claro que sí, buen provecho, e invitarles para que nos sigan a través de las redes sociales como Gestión y Más. Siempre queremos destacar lo mejor.